Saludo muy especial para mis colegas de Justicia, Medio Ambiente y Minas y Energía. La presencia nuestra esta mañana básicamente transmite el mensaje de prioridad que el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y su gabinete le hemos dado a una de las amenazas más palpables y crecientes que tiene hoy la seguridad en el país, la seguridad territorial, económica y en general ciudadana. Se trata de la minería criminal. Y debo empezar en algo que profundizará el señor ministro de Minas, y es la diferencia entre la minería artesanal, tradicional, de pequeños mineros que, aunque estén en la informalidad, tienen una manera de sobrevivir con ese oficio, y la minería criminal, vinculada a redes organizadas, no solo nacionales, sino internacionales, de crimen que realmente traen a nuestra sociedad corrupción, más violencia y, por supuesto, graves daños al medio ambiente, como lo dirá también el señor ministro de esa cartera. Es por esa razón que desde ayer el señor presidente ha anunciado que el gobierno tiene una nueva política que va a empezar a ejecutar en contra de la minería criminal. Esta nueva política que vamos a explicar en la mañana de hoy empieza con una instrucción clarísima a nuestras fuerzas militares y de policía, para que en sus planes identifiquen a la minería criminal como un enemigo de alto valor. En ese sentido, ya se han dado las instrucciones correspondientes para que desde la Policía Nacional haya una división que atienda la lucha contra la minería ilegal a cargo de un señor oficial general, y en las fuerzas militares, ejército, igualmente una brigada que desde el punto de vista militar y de control territorial pueda también ayudar en esta nueva lucha frontal contra la minería. Igualmente, vamos a presentar la próxima semana un proyecto de ley que va a profundizar también el señor ministro de Justicia, donde se dan nuevas facultades a la policía para destrucción de maquinaria, donde se permite la interrupción de la explotación minera ilegal, donde se dan facultades para incautar insumos, donde se suben las penas para quien ejerza la minería ilícitamente. En fin, un gran grupo de medidas que lo que pretenden también es identificar claramente cuáles son los agentes que van en esta cadena, desde la exploración minera aurífera hasta la comercialización internacional. Vamos a dar esta batalla con la convicción de que lo debemos hacer ya. No es una amenaza que debamos permitir que crezca hasta niveles donde su control se dificulte aún más, y sabemos que tenemos de nuestro lado a la comunidad, a la ciudadanía. Los daños ambientales que está produciendo esta minería ilegal deben interesar a nuestros jóvenes. Vamos a tener un gran sistema de recompensas para aquellos jóvenes que nos puedan dar información sobre contaminación con mercurio, con arsénico, con cianuro a las fuentes de agua de su vereda, de su pueblo, de su finca, y que provengan de la minería ilegal. Vamos a vincular de esta manera a la ciudadanía a esta lucha, que nos parece que es una de las más importantes que debe dar el Estado colombiano en esta nueva época. De manera que yo le daría la palabra a mis colegas para que hagan las exposiciones de sus temas más detalladamente, después abriríamos a preguntas. De nuevo, buenos días y muchas gracias. Señor ministro, muchísimas gracias por su intervención desde la Escuela General Santander, y a continuación escucharemos al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo. Ministro, adelante. Muy buenos días a todos, un saludo muy cordial a todos los televidentes, a todos los colombianos, a mis colegas, los demás ministros. Yo creo que hoy, sin lugar a dudas, hay un día muy importante para los temas ambientales de este país. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El peor daño ambiental
que se le ha causado a este país históricamente es el tema de la minería criminal, esa minería que no da tregua con los ecosistemas, esa minería que destruye, esa minería que contamina. Las cifras hablan por sí mismas. El año anterior hubo aproximadamente 17.000 hectáreas deforestadas como consecuencia del inicio o ejecución de actividades criminales, y la deforestación, como todos sabemos, pues trae enormes perjuicios desde el punto de vista ambiental. Unido a eso, tenemos problemas adicionales, pero tal vez el más grave, el más delicado, el más complejo, es el tema del uso del mercurio en las actividades criminales que se desarrollan. No solamente el uso del mercurio trae problemas en la manipulación, en la forma como se desarrolla la actividad, sino y sobre todo en que esa minería criminal, que no tiene ningún tipo de contemplación con el tema ambiental y con el tema humano, pues posteriormente de hacer sus actividades ilícitas vierten el resultado de la acción que están produciendo con el mercurio a fuentes hídricas. Y esas fuentes hídricas, que son la fuente de vida de todos nosotros, de todos los colombianos, son vertidas a las quebradas. Posteriormente, obviamente, algunos peces consumen esa agua que tiene ese nivel de contaminación y esto se convierte en una cadena. Con base en eso, el Gobierno Nacional hace 2 años expidió la ley del mercurio y por instrucción directa del Presidente de la República, el año anterior nosotros en el Ministerio de Ambiente reglamentamos ese procedimiento del mercurio, en donde planteamos como al 2018 no puede existir la utilización del mercurio en actividades mineras y al 2023 en actividades industriales. Desde el punto de vista de la estrategia de lo que nosotros estamos desarrollando, fuera de ese tema de deforestación, hay un alto contenido de estas actividades criminales en la minería en zonas protegidas. Casi el 17% de las áreas protegidas de nuestro país tienen algún tipo de intervención en actividades mineras y esto en este momento en donde tenemos una prioridad por parte del presidente de proteger cada vez más áreas, pues estas actividades generan realmente enormes daños. Desde el punto de vista de las decisiones que se tomaron el día de ayer, yo quiero hacer mención a 3 decisiones muy importantes. En el tema de la ley de minería, que se va a presentar próximamente, de eso hablará el ministro Yesid, hay 2 temas fundamentales. El apoyo, acompañamiento que nosotros hemos tenido como Ministerio de Ambiente por parte de la Policía Nacional, de nuestras fuerzas y del Ejército es invaluable. Pero ese proceso que se ha venido mostrando con resultados cuantitativos de manera importante se quedaba cojo. Esta ley incluye a la Policía Nacional como autoridad ambiental para que en el marco de facultades, de darle una facultad en la prevención e imponer medidas preventivas de decomiso y suspensión de las actividades en la explotación de minerales ilegales. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos en todo el territorio nacional el acompañamiento de la fuerza pública, pero cuando van a desmantelar las minas o donde se están realizando esas actividades, la policía en general sí queda sin herramientas para poder suspender y adelantar actividades desde el punto de vista de autoridad ambiental. Entonces, aquí tenemos un gran avance para la policía. Y el segundo, que tal vez es uno de los llamados más importantes que veníamos presentando, mostrando, y este también como una enorme preocupación que el presidente de la República ha venido presentando en términos de los pasivos ambientales, es decir, cómo logramos que todas estas 17.000 hectáreas, otras zonas del país que han sido devastadas con esa minería criminal, las podamos restaurar. Y aquí tenemos una pero muy buena noticia desde el punto de vista ambiental, y es que todo este material que sea confiscado, que sea retenido, va a ser utilizado, pueden ser utilizados y destinados a la restauración de áreas afectadas por esa acción de esa minería ilegal, sin que eso excluya las medidas antidatatorias pertinentes. Es decir, gran parte de la minería criminal que se ha venido desarrollando, donde se causan daños ambientales, es muy complejo restaurar esas zonas. Los decomisos que se realizan a partir de que se presente y se promulgue, se expida la ley, esos recursos se podrán utilizar para restaurar esas zonas afectadas. Y un tema final frente al decreto que próximamente será expedido por parte del presidente de la República, que tiene un tema muy importante. Una de las dificultades más grandes desde el punto de vista ambiental son las plantas de beneficio del oro. Así que en este nuevo decreto se va a retomar lo dispuesto en la Ley 1658 del 2013 en términos de
la obligatoriedad de la licencia ambiental para nuevas plantas de oro. Y se señala adicionalmente que aquellas plantas que estén en zonas urbanas, esto es muy importante, tienen que presentar un plan de manejo ambiental para su desmantelamiento y cierre en el mediano y largo plazo. Y lo más importante, aquellas plantas de beneficio de oro existentes que se encuentren por fuera de los perímetros urbanos tienen que presentar un plan de manejo ambiental para su operación. Estas plantas de tratamiento de beneficio de oro estaban ubicadas o están ubicadas en muchas ocasiones en zonas de municipios, en la mitad del municipio, causando no solamente enormes riesgos, sino profundos daños medioambientales. Así es que nosotros tenemos la convicción que con el logro, la expedición de esta ley y la sanción del decreto por parte del presidente de la República, damos un avance, un paso más en la continuación de esa lucha frontal en la que está el Gobierno Nacional desde hace varios años para buscar proteger nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. A continuación escucharemos al ministro de Minas, Tomás González. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a mis colegas de gabinete. Yo quisiera comenzar dando un mensaje que es muy importante en todo este paquete de medidas que se están anunciando hoy. Y es que lo que está presentando el ministro de Defensa, a lo que se ha referido el ministro de Ambiente, son todas las acciones que hay que tomar para combatir a las mafias que se esconden detrás de la minería. Esto no es un paquete de medidas contra la minería, estamos llenos de ejemplos de mineros que hacen las cosas bien, que quieren explotar sus minerales de manera adecuada, que le generan regalías y recursos al país, pero también hay que reconocer que hay unas mafias que se esconden detrás de la minería para hacer toda clase de daños al ambiente, al orden público y financiar los grupos al margen de la ley. Cuando nosotros hablamos de ilegalidad desde el punto de vista estrictamente minero, lo que estamos diciendo es que no se tiene un título. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer con las personas, con las operaciones mineras que no tienen un título? Y aquí, para ponerlo de manera gráfica, quizá para hacerlo más claro, les estamos abriendo 3 puertas. Hay una primera puerta para los que no tienen título, que es la puerta de la formalización, que es la puerta de la legalidad. Hay una segunda puerta, que es la puerta de cambiar de actividad. Hay unos mineros que simplemente no van a poder seguir haciendo esa actividad. Y hay una tercera puerta, que es la puerta del castigo y la fuerza pública. Esa es para todos los mineros que están haciendo una actividad que linda con la criminalidad, que genera todos los perjuicios y los daños de los que se han estado hablando. Entonces, déjenme referirme a la primera puerta, la puerta de la formalidad, que es algo muy importante de esta iniciativa que adelanta el Ministerio de Minas. A la formalidad van a poder entrar todos aquellos que estén dispuestos a hacer las cosas bien según lo establece la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir 5 cosas muy concretas. 1, tienen que tener un título minero. 2, tienen que tener un instrumento ambiental. 3, tienen que pagar regalías. 4, tienen que tener un plan minero para hacer las cosas de la manera correcta desde el punto de vista técnico. Y 5, tienen que pagarle a sus trabajadores conforme lo dice la ley. Esos son los 5 elementos por los cuales puede entrar uno por la puerta número 1, puede entrar uno en la puerta de la formalidad. Si no está dispuesto a hacerlo, o cambia de actividad o va a tener todo el peso de la ley. Esa es la tercera puerta y esa es a la que se refieren las medidas a las que ha estado hablando el ministro de Defensa y el ministro de Ambiente. Yo quisiera parar acá, darle el espacio al ministro de Justicia que nos explique la parte de medidas asociadas al combate a estas mafias que están pretendiendo esconderse detrás de la minería para que luego podamos contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Muy importante la precisión que acaba de hacer el ministro de Minas, porque esto no es el comienzo de una lucha del Estado contra la minería. Es realmente la continuación de una lucha ya antigua contra las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales suelen mutar con el paso del tiempo sus actividades al margen de la ley. Han estado durante años dedicadas, por ejemplo, a la marihuana, luego han mutado
a la cocaína, a la heroína, se mueven ahora hacia drogas sintéticas, y un nuevo espacio de acción de las organizaciones criminales es precisamente el de esta minería criminal. Por eso lo que se está haciendo es ajustar los mecanismos para luchar contra nuevas actividades de las organizaciones criminales. Y dentro de ese paquete se ha ampliado, por ejemplo, la conducta delictiva relacionada con la minería criminal. Hasta hoy solamente se refería a las conductas de explorar y explotar de manera contraria a la ley minerales. Ahora el delito se amplía para cobijar otra clase de conductas que son igualmente dañinas, como el beneficio, la transformación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización criminal de minerales. Pero también se fortalecen los controles a los insumos que se dedican a la minería ilegal, y dado que esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de organizaciones criminales, se incluye la minería criminal como uno de los delitos que permiten el surgimiento del lavado de activos, y se incluye la minería criminal también como uno de los delitos que permiten la configuración de un delito más amplio, como es la financiación del terrorismo y de delincuencia organizada. También se incorpora la minería criminal dentro del delito de receptación, que es básicamente lo que se conoce popularmente como el encubrimiento. La minería ilegal va a quedar cubierta dentro de ese delito que ya existe de encubrimiento. Y finalmente se incorpora también la minería criminal dentro de los delitos que tienen limitaciones para aplicación del principio de oportunidad. Los casos que tienen que ver con minería criminal solamente va a poder ser aplicado el principio de oportunidad en los casos en que las personas colaboren eficazmente con la administración de justicia o cuando se ofrezcan a servir como testigos en procesos relacionados con esa clase de delitos. Esos son, en términos generales, los las nuevas modificaciones que se incluyen para el combate de la minería criminal. Repito, orientada fundamentalmente a continuar y ampliar la lucha del Estado en contra de organizaciones criminales. Muy bien, ahora abrimos un espacio para preguntas por parte de los colegas periodistas y comenzamos con Juan Fernando Barona de RCN Radio. Muy buenos días a todos los ministros en directo para RCN Radio. Mi pregunta va hacia el ministro de Defensa primero, y es, usted estaba hablando, ministro de Defensa, acerca de la nueva dirección de policía que se va a crear para la minería ilegal, y usted decía que eso va a ser encargado ya también por parte de un general de la policía. ¿Usted nos puede explicar quién va a ser el encargado de esta nueva dirección y cómo va a estar conformada esta nueva dirección? La decisión de conformar en la policía y en el ejército las unidades correspondientes para lucha contra la minería ilegal fue dada por el señor presidente ayer. Yo estoy aquí precisamente con el general Palomino en la Escuela Francisco de Paula Santander, donde vamos a discutir cuál va a ser la estructura de esa unidad y cuáles son los probables oficiales generales que pudieran estar a su cargo. Yo creo que esa será una unidad que en las próximas 2 semanas estaremos dando los nombres de sus componentes, de su comandante y cuáles serán sus primeras misiones. Pero déjenme aprovechar, porque tengo que retirarme a la ceremonia de ascensos también, para decir que, con base en lo dicho por los colegas, lo que pueden ustedes ver, amigos de los medios, es realmente una decisión renovada del gobierno de lucha contra el crimen organizado. Como lo decía el ministro de Justicia, esta expresión de minería ilegal es una de las nuevas modalidades que han mutado en el crimen organizado en Colombia para financiar sus actividades y de allí financiar la violencia.
vamos a tener un renovado entusiasmo institucional para esas manifestaciones nuevas de crimen organizado, como son también el hurto de celulares, como es también los cultivos ilícitos que han crecido en el último año, el tráfico de personas, la extorsión, el microtráfico. En fin, hay una serie de manifestaciones nuevas que encabeza la minería criminal y que han generado esa decisión del gobierno de una nueva política contra el crimen organizado. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por su participación y continuamos con Nuri Riveros de Melodía Estéreo. Buenos días, ministros. La pregunta va, está bien, digamos, las medidas en temas de justicia y ambientales, pero en las medidas a nivel social, teniendo en cuenta que alrededor de estas minas hay incluso menores de edad, personas que no van a adquirir esos títulos mineros, como decía el ministro de Minas, sino que simplemente estas personas van a quedar sin nada que hacer. Alrededor de esas minas precisamente pues trabajan muchas personas que no tienen oportunidades adicionales de ingresos. ¿Qué va a pasar en esa materia? Mire, fíjese que nosotros hablamos de 3 puertas porque tal vez es la manera más fácil de explicarlo. Si usted quiere hacer las cosas bien y legalmente, puede entrar por la primera puerta. Si no, o cambia de actividad, que es a donde va su pregunta, y ahí es donde está la oferta social del Estado a través de instituciones como el Departamento de la Prosperidad Social, el apoyo de cambio de procesos productivos, o si no se sale a hacer si no está dispuesto a formalizarse, a cumplir la ley, si no se cambia de actividad, pues le va a caer todo el peso de la ley. Bien, continuamos con John Contreras de Colmundo Radio. Buenos días. Mi inquietud va para el ministro de Justicia. Ayer en el Ministerio del Interior y desde la Defensoría del Pueblo nos decían que los grupos al margen de la ley están reclutando menores para incluirlos en este delito de la minería ilegal. Y se hablaba de que pues allí podría haber un delito de trata de personas, este nuevo delito. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Se va a contemplar ese delito de la trata de personas o se va a incluir en este de la minería ilegal? No, estas medidas que estamos mencionando se refieren fundamentalmente al tema de minería criminal. Lo que es la comisión de otra clase de delitos, como eventualmente trata de personas, es algo que ya está regulado de tiempo atrás en el Código Penal y no va a tener ninguna modificación. Por supuesto que las personas que incurran en delitos relacionados con minería criminal pueden a su vez cometer otra serie de delitos como el que usted menciona y en ese caso lo que va a ocurrir es que deberán responder por todos esos delitos en concurso. Narda Gómez de Canal Capital. Ministros, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo operan las redes de minería ilegal en Colombia? ¿Quiénes están detrás de estas redes? ¿Con qué grupos ilegales específicamente, como un organigrama, existe conexión? ¿Y cuáles son los minerales que más se explotan ilegalmente? Muchas gracias. Pues mire, esa es una pregunta que creo que es más para el ministro de Defensa. No sé si todavía nos acompaña o no. Ya tuvo que irse, ministro. Pero lo que le puedo decir con la información que tenemos nosotros es que los minerales que están, o el mineral que está principalmente involucrado en este delito es el oro. Es el oro por su precio, por su facilidad de esconderlo, por su facilidad de transporte, y a los grupos que financian pues son los grupos al margen de la ley que todos conocemos, pero el detalle sí preferiría que fuera el Ministerio de Defensa. En términos generales, para complementar, hay de todo detrás de este negocio criminal. Hay desde grupos guerrilleros que se dedican a estas actividades, pasando por bandas criminales de las que ya conoce el país y también, por supuesto, nuevas organizaciones criminales que han encontrado en este negocio criminal una gran fuente de recursos ilícitos. Bien, Luis Jaime Acosta de la agencia Reuters. Sí, una pregunta para el señor ministro de Minas. Señor ministro de Minas, el año pasado la producción de oro de Colombia fue de alrededor de 57 toneladas. ¿Hay algún cálculo de estas organizaciones dedicadas a la minería criminal anualmente qué cantidad de oro extraen? Y esta guerra frontal que está declarando el gobierno, ¿cómo puede aumentar la producción y beneficiar a las empresas legalmente constituidas que están aportando y pagando pues impuestos por regalías y exportaciones?
Los niveles de producción que usted señala son esos. Ahora, usted se imaginará que saber con total precisión cuánto es la producción de oro cuando hay tanto crimen alrededor de la producción ilegal, de la producción criminal de oro, es difícil, pero podemos hacer una aproximación de la siguiente manera. Si uno mira, hay muchas operaciones mineras que pagan regalías a pesar de no tener un título. Si uno hace esa cuenta, más o menos de cada 6 gramos de oro, solo 1 proviene de minería que tiene título. Esos otros 5 gramos, ¿de dónde vienen? Unos vienen de actividades criminales y otros vienen de mineros que son pequeños mineros, que están en la informalidad y que son los que queremos rescatar con la política de formalización. Y aquí permítame reenfatizar el mensaje. A los que quieran entrar por la puerta 1, por la puerta de la formalidad, es a los que les estamos tendiendo la mano con toda la acción regional y todo el trabajo coordinado con las autoridades regionales. Es a los que no quieren entrar por esa puerta número 1, los que o van a tener que salirse o van a ser sujetos de todas estas medidas. Bien, continuamos con Lorena Arboleda de la FM. Buenos días, mi pregunta es para el ministro de Justicia. Él nos decía con respecto al proyecto de ley que la minería criminal se va a incorporar al delito de financiación del terrorismo, entre otros delitos, que va a tener ciertas limitaciones para el principio de oportunidad. Y es frente al procedimiento penal que tendrían eventualmente los guerrilleros desmovilizados que justamente han usado la minería criminal. ¿Qué beneficios podrían tener teniendo en cuenta que se les aplicaría eventualmente una justicia transicional? ¿Tendrían más beneficios que quienes no, digamos, firmen la paz? Lo que tiene que ver con consecuencias del proceso de paz es un tema que maneja directamente el señor presidente de la República con su comisión asesora en La Habana. Yo lo que puedo decir es lo que ya mencioné aquí, cuál va a ser el tratamiento desde el punto de vista del derecho penal para los casos que no tienen que ver con proceso de paz, porque repito, eso es un tema que se manejará aparte, los casos en que las personas se dediquen no solamente a la minería criminal, sino a quienes utilicen cualquier mecanismo para permitir el lavado de activos derivado de minería criminal o utilicen la minería criminal como una forma de financiación de terrorismo o de delincuencia organizada. Muy bien, y finalmente Mauricio Orjuela de Radio Nacional de Colombia. Muy buenos días para todos. Los estamos retransmitiendo a través de más de 50 estaciones de radio en todo el país, en la Radio Nacional de Colombia. Para el ministro de Justicia. Ministro, dice el presidente Santos que en medio de este proceso, el oro que se halle puede ser incautado. En el proyecto de ley se contemplan medidas especiales para evitar corrupción durante y después de estos operativos. Y lo otro, si se incauta el oro, ¿a dónde irá a parar este metal o el producto económico del mismo? Según el presidente Santos, son más de 7 billones de pesos que mueve la minería ilegal. Muchas gracias. Lo que son los delitos que se pueden derivar o que pueden conectarse con estos, lo había dicho hace un momento, se investigarán separadamente. Todo lo que tiene que ver con corrupción y delitos contra la administración pública está ampliamente regulado en el Código Penal ya desde hace muchos años, de tal manera que si alguien incurre en esas conductas de corrupción, adicionalmente a la comisión de los delitos relacionados con minería criminal, van a tener que responder por los 2 o los 3 o los 4 delitos que hayan cometido, siempre en concurso, es decir, su responsabilidad se verá agravada cada vez que sumen al de la minería criminal un nuevo delito. Cuando el producto de estos delitos de minería criminal pase definitivamente a favor del Estado por la existencia de una sentencia en firme, esos recursos se van a utilizar precisamente para seguir combatiendo el delito de minería criminal, con lo cual el Estado va a utilizar esos recursos en todo el plan que está diseñando y que se está presentando hoy de combate a la minería criminal.